Momento Comaba. Cuando Dios permite el silencio total para que lo busques desesperadamente, hay un silencio que duele más que cualquier grito, un vacío que pesa más que cualquier palabra. Es el silencio de Dios cuando más necesitas escucharlo. Has orado, has llorado, has suplicado en la madrugada con el rostro hundido en la almohada, y lo único que recibes es silencio, un silencio tan denso que puedes sentirlo en el pecho, tan profundo que te hace dudar de todo lo que alguna vez creíste. ¿Por qué Dios calla cuando más lo necesitas? ¿Por qué permite que tu alma se ahogue en la incertidumbre mientras esperas una señal, una palabra, algo que te diga que sigue ahí? Esta noche vamos a descender juntos a ese lugar oscuro donde el silencio de Dios se convierte en la prueba más terrible de la fe. Porque hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo. El silencio de Dios no es abandono, es invitación. Piensa en Job, un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, respeto, una fe inquebrantable, y en un solo día todo se derrumbó. Sus hijos murieron, su fortuna desapareció, su cuerpo se cubrió de llagas, y cuando abrió la boca para clamar a Dios, lo único que recibió fue silencio. Semanas de silencio, meses quizás. Sus amigos llegaron con sus discursos religiosos, tratando de explicar su sufrimiento, pero Dios callaba. Job gritaba en la oscuridad, exigiendo respuestas, buscando desesperadamente la voz que siempre había conocido, y el cielo permanecía mudo. ¿Puedes imaginar esa agonía? Saber que Dios existe, pero no escucharlo. Saber que está ahí, pero no sentirlo. Es como estar en un cuarto oscuro golpeando las paredes, buscando una puerta que no aparece. Pero hay algo que Job no entendía en ese momento. Algo que tú tampoco entiendes ahora mientras atraviesas tu propio desierto de silencio. Dios no estaba ausente, estaba silencioso, y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. La ausencia es abandono. El silencio es pedagogía divina. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, primero lo sostiene de las manos. El niño da pasos torpes, inseguros, pero las manos del padre están ahí, firmes, protectoras. Luego viene el momento más difícil. El padre suelta una mano, después suelta la otra, y el niño camina solo por primera vez. ¿El padre se fue? No. Está a centímetros de distancia, con los brazos extendidos, listo para atraparlo si cae. Pero ha soltado las manos porque sabe que es la única forma en que el niño aprenderá a caminar. El silencio de Dios funciona igual. Cuando comienzas tu camino de fe, su voz es constante. Sientes su presencia en cada oración. Recibes confirmaciones, señales. Tu fe es joven, frágil, necesita ese sostén continuo. Pero llega un momento en el que Dios quiere llevarte más profundo. Y para eso, necesita que aprendas a caminar en la oscuridad. Necesita que lo busques no porque sientes, sino porque crees. El profeta Habacuc conoció este silencio. Vivía en tiempos de violencia y corrupción. Veía a su pueblo destruirse desde dentro y clamaba a Dios día tras día. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti por la violencia y no salvarás? Silencio. La injusticia continuaba, el dolor se multiplicaba y Dios callaba. Habacuc llegó a un punto de desesperación total. Subió a su torre de vigilancia, decidido a no bajar hasta recibir una respuesta. Se plantó ahí con una obstinación que rayaba en la rebeldía. «Me quedaré aquí hasta que me respondas», le dijo a Dios. Y entonces, después del silencio más largo, Dios habló. Pero no le dio las respuestas que esperaba. Le dio algo mucho más profundo. Le enseñó que el justo vivirá por su fe, no por lo que ve, ni por lo que entiende. Esa es la lección del silencio divino. Dios calla para enseñarte a confiar cuando no hay evidencia, para fortalecer tu fe hasta convertirla en convicción inamovible, para llevarte de una fe emocional que depende de sentimientos y señales a una fe madura que permanece firme incluso cuando todo parece indicar que Él no está. Porque cualquiera puede creer cuando las cosas van bien,
Cualquiera puede orar cuando recibe respuestas inmediatas, pero solo los que han atravesado el silencio de Dios conocen la fe verdadera. Hay una escena en el Evangelio que revela esto con claridad dolorosa. Jesús está en el jardín de Getsemaní. Sabe lo que viene: la traición, la tortura, la cruz, y ora con una angustia tan profunda que su sudor se convierte en gotas de sangre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Espera una respuesta, espera que el cielo se abra, que una voz le diga que hay otro camino, pero lo único que recibe es silencio. El Hijo de Dios orando en agonía y el Padre callado. ¿Por qué? Porque había una misión que solo podía cumplirse atravesando ese valle, una redención que solo podía conquistarse en medio del abandono aparente. Y 3 días después ese silencio se transformaría en la victoria más grande de la historia. Tu silencio también tiene un propósito. Cuando Dios calla, no es porque no le importes, es porque te está preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar ahora. Está forjando en ti una fe que no se quiebre ante las tormentas, una confianza que no dependa de circunstancias. Está destruyendo tu fe superficial para darte una fe profunda. Y ese proceso duele. Duele como el fuego que purifica el oro, como el cincel que esculpe la piedra, como la poda que prepara la vid para dar más fruto. Pero aquí está el secreto que cambia todo. El silencio de Dios no significa que no esté obrando. De hecho, es en el silencio donde su obra es más profunda. Piensa en María y Marta cuando Lázaro estaba muriendo. Enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que viniera de inmediato. Era su amigo. Las amaba. Tenía el poder de sanarlo con una palabra. Pero Jesús se quedó donde estaba. 2 días más. Mientras Lázaro agonizaba, Jesús permanecía inmóvil. Mientras las hermanas lloraban junto a su cama, mientras el aliento se le escapaba, mientras la muerte entraba por la puerta, Jesús guardaba silencio. Y Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a su encuentro con palabras cargadas de dolor y reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Puedes sentir ese dolor? ¿Puedes imaginar esa confusión? Creían en Él, lo amaban, confiaban, y Él había permitido lo peor. Pero entonces Jesús hizo algo que nadie esperaba. No solo sanó a Lázaro, lo resucitó de entre los muertos después de 4 días en la tumba. Mostró un poder tan absoluto sobre la muerte que hasta los fariseos tuvieron que reconocerlo. Si Jesús hubiera venido cuando ellas querían, habría hecho un milagro, pero esperó en silencio para hacer algo imposible. Ese es el patrón de Dios. Su silencio siempre precede a sus milagros más grandes. Abraham esperó 25 años en silencio antes de que Isaac naciera. José pasó años en la cárcel sin una palabra de Dios antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés estuvo 40 años en el desierto sin escuchar la voz divina antes del episodio de la zarza ardiente. El silencio no es el final de la historia, es el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Es el espacio oscuro donde la fe se purifica y fortalece. Y mientras estás en ese silencio, algo está sucediendo que no puedes ver. Dios está moviendo piezas, está cerrando puertas que necesitan cerrarse, está preparando encuentros que cambiarán tu destino, está trabajando en el corazón de personas que ni siquiera conoces todavía. Está orquestando circunstancias con una precisión que solo Él puede lograr. Pero nada de eso es visible desde tu perspectiva. Todo lo que ves es el silencio. Todo lo que sientes es la ausencia. Y en medio de esa oscuridad, tienes que decidir. ¿Vas a confiar en lo que sientes o en lo que sabes? Porque aquí está la verdad que tiene que anclarse en lo más profundo de tu ser. Tus sentimientos mienten. Tus emociones son las peores consejeras en medio de la tormenta. Pueden decirte que Dios te abandonó, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que tu fe fue en vano. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Clama a mí, y yo te responderé. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará.
Esas promesas no cambian porque no las sientas, son verdad independientemente de tus emociones, y aferrarte a ellas cuando todo dentro de ti grita lo contrario, eso es fe verdadera. Hay una razón por la que el enemigo ataca más ferozmente durante el silencio de Dios, porque sabe que si logra hacerte dudar en ese momento, puede destruir tu fe por completo. Te susurra al oído: si Dios te amara, ya habría respondido. Si realmente te escuchara, no estarías pasando por esto. Tal vez nunca estuvo ahí. Tal vez todo fue tu imaginación. Y esas mentiras suenan especialmente convincentes a las 3 de la mañana cuando estás despierto con el peso del mundo sobre el pecho, orando en la oscuridad sin recibir respuesta. Pero tienes que saber esto: el enemigo solo ataca lo que teme perder. Si invierte tanto esfuerzo en hacerte dudar durante el silencio, es porque sabe lo que viene después. Sabe que si resistes, si te aferras a Dios incluso sin sentirlo, saldrás de esto con una fe tan fuerte que nada podrá destruirla. El silencio es tu campo de batalla. Y la victoria no consiste en recibir respuestas, sino en seguir creyendo sin ellas. David entendió esto. En el Salmo 13 escribió: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Siente la desesperación en esas palabras. Siente el dolor de un hombre que busca a Dios y no lo encuentra, que clama y no recibe respuesta. Pero mira cómo termina ese mismo salmo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Qué cambió entre el principio y el final del salmo? Las circunstancias no. Dios no había respondido todavía. El silencio continuaba. Pero algo cambió dentro de David. Tomó la decisión de confiar a pesar del silencio. Decidió alabar antes de ver la respuesta. Eligió creer que Dios era bueno incluso cuando no lo sentía. Y esa decisión lo cambió todo. Porque aquí está el secreto más profundo del silencio de Dios. No está diseñado para alejarte de Él. Está diseñado para acercarte más de lo que jamás estuviste. Cuando Dios calla, te obliga a buscarlo más desesperadamente, a cavar más profundo, a perseverar cuando todo lo demás te dice que te rindas. Y en ese proceso de búsqueda desesperada, descubres facetas de Él que nunca habrías conocido en la comodidad. Descubres que Él no es solo el Dios que responde oraciones, es el Dios que es suficiente incluso cuando no responde. Descubres que no lo amas solo por lo que hace por ti, lo amas por quien es. Descubres que tu fe no depende de sentimientos, sino de una decisión diaria de confiar contra toda evidencia. Y cuando finalmente sales del silencio, cuando Dios vuelve a hablar y ves cómo estaba obrando todo el tiempo, ya no eres la misma persona que entró en ese desierto. Eres alguien que conoce a Dios en un nivel que la mayoría nunca alcanzará. Alguien cuya fe fue probada en el fuego y salió como oro puro. Alguien que puede decir con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque una cosa es conocer sobre Dios, otra muy diferente es conocer a Dios. Y el silencio es el lugar donde esa diferencia se hace real. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, tal vez estás atravesando ese silencio. Tal vez llevas semanas, meses, incluso años, orando y sintiendo que tus palabras no llegan a ningún lado. Tal vez la desesperación te ha llevado al límite y estás considerando rendirte. Pero necesito que escuches esto con el corazón abierto. Dios no está callado porque no le importes. Está callado porque te ama demasiado, como para darte respuestas baratas que no te transformarían. Está forjando en ti algo eterno, algo que sobrevivirá a todas las tormentas de esta vida. Una fe que será tu ancla cuando todo lo demás se derrumbe. No te rindas en el silencio, no te rindas en la oscuridad, porque el amanecer siempre llega. Y cuando llegue, entenderás por qué el silencio era necesario. Entenderás que Dios nunca te soltó. Solo soltó tu mano para que aprendieras a caminar más fuerte. Entenderás que el silencio no era rechazo, era preparación. Entenderás que mientras tú buscabas respuestas,
Él te buscaba a ti. Y descubrirás la verdad más hermosa de todas, que en el silencio más profundo de Dios estabas más cerca de Él de lo que jamás estuviste en la adoración más ruidosa. Porque Él no habita solo en el trueno, también habita en el silencio. Y a veces es en ese silencio donde más claramente podemos escuchar los latidos de su corazón. Sigue orando, sigue buscando, sigue confiando. No porque veas resultados, sino porque elegiste creer que Él es fiel incluso cuando todo lo demás dice lo contrario. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que Dios está forjando en ti ahora mismo, en medio del silencio. Y cuando todo termine, cuando mires atrás y veas cómo Dios estaba obrando incluso cuando parecía ausente, caerás de rodillas en adoración, no por lo que hizo, sino por quien es, el Dios que nunca se fue, el Dios que siempre estuvo ahí, el Dios cuyo silencio era en realidad la invitación más profunda a conocerlo de verdad. Respira, descansa, confía. Él está ahí, incluso ahora, especialmente ahora, y su silencio no es el final de tu historia. Es el comienzo de un capítulo que será más glorioso de lo que puedes imaginar. Si estas palabras tocaron algo profundo en tu alma, si reconociste tu propio camino en este desierto de silencio, te invito a que sigas acompañándonos en este espacio. En Momento con Abba, seguimos explorando juntos estos misterios profundos de la fe, estos lugares donde Dios se revela de formas inesperadas. Porque no estás solo en este camino. Y a veces, saber que otros también han atravesado el silencio y han salido fortalecidos es el aliento que necesitas para dar un paso más.